Hola, ¿qué tal? Ya está usted en Arsenal, donde semana a semana, usted lo sabe, comentamos los acontecimientos más relevantes en el país, en compañía de la siempre muy guapa Paola Barquet. Hoy vamos a hablar de problemas que atañen a la Ciudad de México. Cómo está, qué se viene, cuáles son los planes, pero desde la óptica de Manuel Granados, quien es el presidente de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Legislativa, órgano que por cierto se apresta a iniciar un periodo extraordinario de sesiones de un par de días, tengo entendido, donde quieren aprobar la friolera de 75 asuntos. Bienvenido. Hola, Paola. Francisco, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Pues efectivamente el tema legislativo es un tema muy dinámico, no descansamos con la presentación de iniciativas que provienen del titular del Ejecutivo local, de los propios diputados. Creo que uno de los temas fundamentales es ir quitando esta percepción de que los diputados y diputadas no trabajamos, de que siempre hay un rezago legislativo. Esta asamblea se ha distinguido por una productividad muy alta, con los números que estaremos seguros cumpliremos el próximo lunes y martes. Habremos de superar a la primera, a la segunda, a la tercera y a la cuarta legislaturas en productividad, y estaremos muy próximos a superar a la quinta legislatura. El 93% de estas iniciativas han sido por consenso de todos los partidos políticos. Hemos privilegiado el acuerdo, hemos privilegiado el diálogo, el intercambio de ideas, y no hemos impuesto la mayoría. Sí. Entre estos 75 apuntes, y Paola nos hizo un muy ateinado comentario, no hay nada sobre regulación de marchas, que es uno de los temas que más irritan a los capitalinos. Tú lo sabes, Manuel, lo que vivimos el año pasado con las marchas y lo que puede venirse si la situación no se compone. Yo te quisiera preguntar, ¿qué va a pasar con este asunto? Hay mucha resistencia a regular las marchas, finalmente a darle al capitalino la viabilidad que merece, la movilidad que quiere. Hay un tema de concurrencia de derechos cuando dos normas del mismo nivel jerárquico se encuentran en una disposición. En el caso constitucional se habla de esto, de la concurrencia de derechos. Por un lado la libertad de tránsito y por otro lado la libre manifestación de las ideas. Yo soy un convencido de que evidentemente se tienen que respetar los derechos constitucionales. No se pueden conciliar. Sin embargo, una cosa es la libre manifestación de las ideas y otra cosa muy distinta son los bloqueos. Y una cosa también muy distinta es que en el ejercicio de este derecho constitucional se lesionen intereses de terceros, que haya lesionados, que haya grupos previamente preparados para agredir a la autoridad, no para manifestarse, sino para provocar a la autoridad, agredirla, y eso pues es lo que se ha castigado. Nosotros hemos sido muy estrictos en este tema. Habremos de seguir insistiendo en que la penalidad para este tipo de asuntos no tenga una situación de privilegio normativo y que puedan salir de la cárcel fácilmente. Ahora, a mí lo que me sorprende un poco es que es cierto, es un tema difícil de tratar, pero digámoslo así, el trabajo sucio alguien lo tiene que hacer, y en esta ocasión pues le toca precisamente a los legisladores del Distrito Federal de la Asamblea. Y me impresiona, porque ya lo comentábamos un poco antes de la entrevista, que a usted le tocó la parte del 1 de diciembre, las manifestaciones, incluso empujó esta iniciativa en donde pues se califica como delito grave a aquellos que agredan a la policía, entre tantas cosas. Entonces, creo que quizás para usted puede ser uno de los temas prioritarios, sin embargo, la Asamblea dice que no es prioridad. Y yo me pregunto, ¿cómo no va a ser prioridad las marchas en el Distrito Federal? Sin duda, el 90%, entre el 75 y 80% de las manifestaciones que tenemos en la ciudad son por temas distintos a la índole local. No son competencia local, sino de otras índole de temas, pueden ser federales, pueden ser de otras entidades, y que nosotros resentimos como capitalinos esta movilidad de los ciudadanos de otras entidades. El resto son manifestaciones de temas estrictamente locales, que con la oportuna intervención de las autoridades resuelven, dialogan, convienen, y eso evita en gran medida también que estas manifestaciones sean prolongadas o que sean reiteradas. En ese sentido, coincido totalmente en que se debe garantizar por parte de la autoridad la convivencia.
de todos, de los comerciantes, de los peatones, de los usuarios del transporte público, y que esto debe convivir con otro derecho, que es: yo tengo un reclamo a la autoridad y lo hago a través de una manifestación pública. Y aquí quien debe de atender por la parte de la ejecución de esas normas es la autoridad local, ¿no? Es el Ejecutivo local a través de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Secretaría de Gobierno, y por el otro lado está nuestra obligación normativa de darle los instrumentos para que esto pueda realizarse. Y es aquí donde tenemos pues muchos bemoles. Porque por un lado tenemos una ley que regula el uso de la fuerza para la policía. Los policías no pueden ir armados a contener una manifestación. Los policías deben estar solo con instrumentos no letales para efecto de una contención, y que esta regulación del uso de la fuerza limita a la propia policía en una actuación ante un contingente determinado. Si el nivel de la agresión va subiendo, entonces la policía puede tener un nivel de actuación distinto, y la utilización de armas letales efectivamente hasta por tratados internacionales no son utilizados para la contención de manifestaciones. La ley bala famosa, esa que quisieron meter en Puebla, pues aquí es imposible meterla, pero yo te quisiera insistir en el inicio de mi pregunta, que era si había resistencias reales a avanzar en este terreno, a garantizar. Efectivamente son dos derechos que tienen los ciudadanos, pero normalmente el derecho que se está respetando y el que siempre prevalece sobre el otro es el derecho a manifestarse, porque el derecho a la libre circulación pues constantemente es violado y no pasa nada, ¿no? Entonces aquí mi pregunta es: entiendo, ni me estoy haciendo tampoco el abogado de que los desalojen a golpes, sino simplemente preguntar si no hay manera de ordenar las manifestaciones en México. Es decir, ciertas horas, ciertas vías, etcétera, que supongo, sé que ya está en el reglamento, pero no se aplica. Bueno, en el tema de la agenda legislativa actual de la sexta legislatura, en este momento no es un tema que haya sido priorizado por algún partido político o que esté en nuestra agenda legislativa. No hay una iniciativa. A pesar de todo lo que vimos el año pasado con los maestros. Sí, hay iniciativas, digamos, aisladas en temas específicos, como en el caso particular que tiene que ver con modificaciones al Código Penal, que tienen que ver también con la recién aprobada Ley de Movilidad, en donde, si bien toca los temas de las manifestaciones y el actuar de la autoridad, no hay una modificación al espíritu de esta nueva ley en relación a la anterior. Bueno, voy a retomar el tema que te puso sobre la mesa Paula, en el sentido de esta iniciativa que ya se aprobó en la Asamblea para calificar como delito grave la agresión a los policías, a las fuerzas públicas. Sabemos que se aprobó, que vino aquí a ¿cómo se llama el Consejo? O como la Consejería Jurídica. La Consejería Jurídica, y que regresa a la Asamblea y es detenida en la Comisión de Justicia, que preside el hermano de la senadora Dolores Parierna. ¿Es correcto? Así es. Nosotros impulsamos esta modificación para que fuera un delito grave el ultraje a la autoridad, que las lesiones que se generen con motivo del cumplimiento de su deber en este tipo de casos específicos fueran castigados con una sanción que no permitiera beneficio de ley, ni fianza ni caución. Y la Consejería Jurídica regresa este mecanismo o este dictamen que fue aprobado por el Pleno, por las observaciones también que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para no violentar o dañar derechos fundamentales que pudieran ser violatorios. Esas observaciones las hicieron llegar a la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia hasta este momento no ha vuelto a dictaminar ese artículo, por lo que nosotros hemos insistido con el presidente de la Comisión
para que a la brevedad pueda dictaminarse y en su caso subirse al pleno. Ahora, hay otro de los temas que por supuesto están sobre la mesa ahora en esta sesión extraordinaria, que es la línea 12. Inevitablemente es uno de los grandes temas para los capitalinos y pues a pesar de la creación de esta comisión especial, pareciera que no acaba de haber un resolutivo vinculante y aparecen varios nombres que pues ahora que se va a volver a revisar el tema, quién sabe si vayan a ser tocados, ¿no? Podemos hablar, por supuesto, de Orcasitas, en algún momento quizás de Joel Ortega, si le tocó también un poco, Francisco Bojorges, un poco también los consorcios, y habría que entonces determinar ya con nombres. Hay un tema muy importante. Cuando se crea esta comisión, se hace con un fin específico. Primero, la naturaleza jurídica de creación de esta comisión de investigación es un tema para concluir con un dictamen, con un posicionamiento de investigación. Esta comisión no es vinculatoria, es decir, no tendría una responsabilidad directa contra un señalamiento específico. En el instrumento de creación se propone que se analicen los aspectos técnicos que dieron origen a la suspensión del servicio. Por eso ha sido una comisión muy activa, han venido todos los involucrados, desde quienes en la parte inicial por parte del consorcio, los supervisores, quienes son responsables también de los trenes, en fin, todas las empresas que han participado desde su origen con la línea 12. Estamos próximos a concluir justamente este tema y presentar el dictamen final al Pleno. Hoy se reúne la comisión de la línea 12, están ya construyendo el dictamen final. Debe de ser un dictamen contundente, basado en pruebas, basado en las comparecencias de quienes han sido servidores públicos, de los actores privados, del sector privado que también han comparecido, de las empresas incluso nacionales y extranjeras que tienen alguna injerencia en el tema. Sí hay una recomendación por parte de la Asamblea muy clara. Yo esperaría como presidente de la Comisión de Gobierno eso, contundencia en los hechos específicos y si hay que señalar también un grado de responsabilidad para que otra autoridad que tiene esa competencia de investigación lo haga, yo esperaría que así fuera, que sí se señalaran grados de responsabilidad. No siendo vinculante el dictamen que emita la comisión, ¿sirve de algo todo esto? ¿Están creando comisiones para una cosa? Sin duda. Más allá del ruido mediático que pueden meter. Sin duda, yo creo que esta es una llamada de atención de la clase política de la ciudad a quienes tuvieron injerencia en el tema. Sí, pero finalmente pues no tiene efectos jurídicos, no pero tiene es efectos penales, no tiene pero efectos... el poder legislativo pues debe de ser escuchado y también la fuerza del propio poder legislativo en la ciudad debe ser sin duda escuchado. El dictamen yo lo remitiré en mi calidad de presidente de la Comisión de Gobierno a las autoridades competentes que ahora están investigando también en la vía administrativa este caso o en la vía jurídica como también se han ventilado. Otro tema, y lo abordamos rápidamente, es el del agua. Parece que viene una ley en este extraordinario. ¿Qué beneficios va a tener el ciudadano común y corriente, el chilango común y corriente, con esta ley? Bueno, recientemente fue presentada por el titular ejecutivo local esta iniciativa, se está trabajando en el consenso, tendría esta capacidad del sistema de aguas de la Ciudad de México para ser un órgano desconcentrado descentralizado del gobierno de la ciudad, que pudiera tener este cambio de paradigma para su operación. Hay un esquema fundamental, el reconocimiento al derecho al agua como un derecho humano. Entonces eso parte una visión totalmente distinta del tratamiento de este elemento que es sustantivo. Para que entendamos un poco más de qué va este problema, porque cuando escuchamos descentralizar del gobierno al sistema de agua del Distrito Federal, pensamos cómo, y entonces ya los días festivos vamos a llegar y sí vamos a tener agua, porque es algo que nos pasa todo el tiempo. Bueno, y precisaría eso, del 1 al 10, el problema del agua, ¿cómo lo calificarías? ¿Es el primero o es el...? Bueno, es uno de los fundamentales, movilidad y agua, yo creo que son los... Este programa integral del agua abarca un plan que va más allá de la administración actual
tiene que haber un cambio de ruta también en la captación de agua pluvial, por ejemplo. Debe de aprovecharse este recurso natural bajo esquemas distintos de organización, bajo esquemas distintos también de mejora en la red hidráulica de la ciudad, porque generalmente los gobiernos no invierten en lo que no se ve, y no se ven los tubos. Y tenemos un gran déficit de agua en la Ciudad de México, pero también se debe a las fugas que hay en la Ciudad de México. Que son altísimos, tengo entendido. Cerca del 40%. 35, 40%. ¿sí? Cerca del 40%. Pero, y es un problema añejo. Pero los gobiernos no le invierten porque pues no se ve. No se ve, claro. No se capitaliza, digamos, ¿no? Entonces yo creo que en esto no debemos dar marcha atrás. El jefe de gobierno presentó un plan muy claro de conducción, un plan de ruta hacia un nuevo esquema de atención al agua que permita primero detectar las fugas, arreglarlas, cambiar la infraestructura, tener también agua potable con nuevas estaciones potabilizadoras en la ciudad, con la construcción de nuevas, y esto permitirá también una accesibilidad muy clara. Uno de los primeros actos de gobierno del doctor Mancera fue una firma de convenio con Conagua para terminar el túnel emisor Oriente, para tener construida una siguiente línea del Cutzamala con una inversión pues más arriba de los 5,000 millones de pesos. ¿Cuáles serían los riesgos que este problema no se atendiera? ¿La Ciudad de México quedaría sedienta? ¿Nos quedaríamos sin bañar? Como decía que... ¿Llegaremos a nuestra casa sin agua? Pues es un tema fundamental de convivencia y de gobernabilidad. A mí me gustaría volver a preguntar, entonces, ¿descentralizar en qué va a ayudar a los capitalinos a tener el agua más rápido? ¿Por qué es un problema en el tema de la operación, en el tema de la ejecución de las políticas, en el tema de la burocracia que de pronto se convierte en un esquema de freno para ejecutar una política pública? Yo creo que estamos orientados hacia esta nueva ruta. La iniciativa comprende un esquema de reconocimiento como derecho humano, comprende la no privatización, todos los conceptos que venían de privatización de la anterior ley se eliminan, y esta iniciativa todavía está en discusión y análisis de los diversos actores políticos. Seguramente será aprobada en el siguiente periodo extraordinario, que será a finales de este mes, justo por eso, para no generar una aprobación que no tenga el cuidado específico en temas que son sensibles para la ciudad. Voy al otro tema que tú defines como prioritario en la Ciudad de México, que es la movilidad. Empezamos esta entrevista hablando de las marchas. Las marchas definitivamente afectan la movilidad en la Ciudad de México. Sin embargo, se aprueba la ley de movilidad, pero se deja de lado este problema, que es grave, de las manifestaciones. ¿Qué otro aporte puede tener esta ley de movilidad? Sé, por ejemplo, que hay un vasto plan de renovar el parque vehicular, por ejemplo, que desaparecen los microbuses. Ese es uno de los temas, ¿no? Es un tema muy importante, un eje fundamental de la administración, ya lo apuntaba, por algo fundamental: la integración de todos los sistemas de transporte en la ciudad. Hoy no se comunica el metro con el metrobús, con el RTP, la red de transporte público de la ciudad. Es decir, para que exista una fluidez del usuario de un punto al otro, tienen que hacer traslados, tienen que bajarse, tienen que caminar cuadras, no hay un esquema enrutado de todos los sistemas de transporte de la ciudad, incluidas las ecobicis. Entonces, sí debe haber un cambio, la ley va a permitir eso, que haya una integración en todos los sistemas de transporte de la ciudad, que se hablen, que se comuniquen, que haya una accesibilidad para el usuario, un respeto al peatón, un respeto al ciclista, cosas que finalmente hoy tenemos que cambiar. Hablabas también, alguna vez me lo comentaste, de la sincronización de los semáforos, que es desastrosa actualmente, ¿no? Pues hay un plan muy claro del jefe de gobierno en ese sentido, sin duda de mucho beneficio para la ciudadanía, que es simplemente sincronizar los semáforos, porque también el tema de movilidad depende de que no hay una sincronización, hay un desfase, y ese desfase genera pues una pérdida también de movilidad y de fluidez del tránsito de la ciudad.
Ahora, dentro de los temas también que se van a tratar, o dentro de los temas más bien que vienen con fuerza, es que se prevé una propuesta interesante del Instituto Electoral local, que viene con estos cambios del Estatuto del Distrito Federal, bueno, finalmente el Estatuto de Gobierno, y en donde vienen cambios pues importantes que también, sobre todo pues viniendo del Instituto Electoral, se tratan de esto, valga la redundancia, en materia electoral. Y aquí me gustaría preguntarle qué va a pasar con esta Constitución nueva que se podría realizar. Justo hoy tuvimos una reunión con el presidente hace unos minutos del Senado de la República, de la mesa directiva del Senado de la República, para entregarle la iniciativa de iniciativas que elaboró la Asamblea Legislativa en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, con el Instituto Electoral del DF, para la modificación del Estatuto de Gobierno. Es la problemática que recurrentemente tiene la ciudad por no tener atribuciones propias. Nosotros tenemos que recurrir al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, para que nos aprueben las reformas y modificaciones que nos surgen a nosotros para estar acordes y homologados con el resto de las entidades. Eso ya no puede pasar. La burocracia. Para que la gente entienda cuáles serían, por ejemplo, estas facultades que la ciudad no tiene, que tienen en el otro. Digo, yo las sé, pero... Bueno, primero, las otras entidades tienen su propia constitución, y la modificación a su propia constitución, que es el ordenamiento más fuerte jerárquicamente, nosotros dependemos del Congreso de la Unión, cuando debería depender de la Asamblea Legislativa. Si la Constitución Federal se modifica, pasa a la aprobación de las legislaturas locales, cosa que no pasa en la Asamblea Legislativa porque no somos parte del constituyente permanente. Para la designación del Secretario de Seguridad Pública y del Procurador de Justicia debe pasar también por el tamiz del Presidente de la República para su autorización, cosa que en otras entidades no pasa. Para solicitar la deuda pública que pueda tener la Ciudad de México, la tiene que autorizar el Congreso de la Unión, y en el resto de las entidades lo hacen sus propias legislaturas. No tenemos tampoco atribuciones para tener una ley de responsabilidades de servidores públicos locales. Nosotros tenemos que ajustarnos a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuando uno de los principales temas, por lo pronto mío, en mi propia agenda, es el combate a la corrupción. ¿El Estado 32? Sí, está próximo. Calculo que en este mes, en el periodo extraordinario del Senado de la República, pudiera agendarse ya la reforma política de la ciudad, que nos dé justamente esta autonomía, que haya este marco de reformas constitucionales que nos den la mayoría de edad. Otro de los temas también que a mí me saltó mucho, sobre todo por lo de las marchas, que es en contraste, la marihuana sí es una de nuestras prioridades, sí es uno de los dictámenes que se van ahí a aprobar. ¿De verdad es uno de las prioridades del Distrito Federal, o lo estamos haciendo por seguir estos pasitos del mundo progresista que se vive en el mundo? Y digo progresista. Bueno, el tema de la marihuana no está agendado hasta este momento en el periodo extraordinario. Es un tema importante de reconocimiento de derechos de minorías, de pasar de un esquema de criminalización a un esquema de salud pública. Nosotros no podemos castigar a los consumidores y meterlos a la cárcel, a los consumidores. No estamos hablando de distribuidores, no estamos hablando del narcomenudeo, estamos hablando de consumidores. Sí. Entonces, hay muchos consumidores que están en la cárcel, por ejemplo. Entonces, se le están violentando sus derechos. En eso hay coincidencia. ¿En dónde no hay coincidencia? En que, y tampoco fue propuesta de la Asamblea, en tener el uso de la marihuana para fines recreativos. Eso está descartado, nadie lo propuso. Se propuso que hubiera un mecanismo integral de atención para quienes tienen un consumo abusivo de sustancias y que bajo un esquema de atención pudieran ser tratados por la autoridad. Nos quedan 2 minutos, Manuel, y quiero entrar en el terreno de la grilla. ¿Te vas a afiliar al PRD? No por el momento. Creo que el asunto depende justamente de mi cargo, porque me permite mejor movilidad con todas las expresiones. Fuera de cámara nos dijiste una frase más divertida. Más divertida y menos formal, pero muy descriptiva. Dijiste que no quieres ser apache sin tribu. Bueno, pues yo participo de un proyecto político muy claro, que es el del doctor Miguel Ángel Mancera, y en ese sentido pues esperaré a que exista una expresión, una tribu mancerista, y en ese momento tomaremos una decisión. ¿Qué hay de tus rivalidades con el secretario de Gobierno Serrano? Ninguna. ¿Las hubo? Ninguna. ¿Y entonces todo lo que se manejó
Pues esa noche yo no estuve ahí, como dice la canción. Él, mientras tanto, lo está teniendo quizás al tanto de esta nueva tribu mancerista de la que se habla tanto, porque entiendo Sí. que él sí va a estas reuniones en donde se puede estar sintiendo esta nueva Yo quiero decir generación. que el secretario de Gobierno es un militante del PRD, tiene una amplia experiencia. Yo creo que dentro del equipo político del jefe de gobierno es el que más experiencia al interior de la parte organizacional del PRD tiene, ¿no? Entonces, es una experiencia que debemos aprovechar. Y él sí está conformando, está en una ruta muy clara. Me ha invitado a las reuniones también para enterarme de este esquema. Diría que ya trabajan en equipo al punto de intercambiar información sobre lo que está pasando en la asamblea y lo que está pasando en la tribu mancerista. Siempre intercambiamos información porque él es por ley el enlace con la asamblea y además pues pertenecemos al mismo equipo político. Rápidamente, el problema, ¿traes algún problema o alguna preocupación ahorita que te esté moviendo la cabeza? Pues Fuerte. sacar con éxito el extraordinario, creo que vamos en una ruta muy clara. Pues con eso nos vamos. Muchísimas gracias por estar en su programa Arsenal. Y antes de despedir a Manuel, que por cierto ayer ya es el doctor Manuel Granados, tuvo un doctorado en Administración Pública en el INAP. Felicidades. Gracias. Pues yo le doy cita para el próximo sábado en su programa. Paola, muchas gracias. Muchas gracias y pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.